nos vamos a enfocar a cómo podemos aterrizar esto ya con nuestros niños. Mi papá dijo el domingo pasado, creo que le habían enseñado que para presentar un sermón decía primero el qué y luego el por qué y luego el entonces qué. Este es el entonces qué, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, vamos a ver algunos, ¿cómo decirlo? Principios que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cómo acercar a los niños al Evangelio, ¿sí? A estas buenas noticias que tenemos a través de Jesús. Entonces, pero sí necesito que me ayuden, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice sobre cómo acercar a los niños al Evangelio? Todavía no venía Jesús, pero ya estaban un montón de enseñanzas sobre el Evangelio, ¿sí? Entonces, no sé si alguien me quiere decir, ¿qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? A ver. Pues Dios le dijo a los padres que les enseñaran de su ley a sus hijos y a los hijos de sus hijos en todas partes, a toda hora. Entonces, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, por ejemplo, ahí tienen su hojita para que vayan tomando notas, ¿sí? Deuteronomio 6, del 6 al 9, manda a los padres que los mandamientos estén sobre su corazón y permanentemente. Y se los dice primero a ustedes, ¿sí? Estos mandamientos estarán sobre tu corazón. ¿El corazón de quién? ¿De los niños? No, de los papás, ¿sí? Y luego eso se lo van a transmitir a sus hijos. En ese mismo pasaje, ¿de qué manera se los tienen que transmitir? Ese es otro principio. En todo momento y de todas las formas posibles que puedan, ¿sí? En el día a día. Ya en nuestros tiempos es en el coche, saliendo del cine con base en la película que se vio. La hermana decía hace rato, a través de los cantos de las alabanzas, ¿sí? A través de esa experiencia que tuvimos en el parque, ¿viste qué pasó con el niño y el perrito y bla, bla, bla? Y de ahí nos seguimos para aprovechar a enseñar sobre Dios, sobre sus mandamientos, sobre su amor, sobre cómo es Él, ¿sí? El hermano David, en un curso que nos empezó a dar, ya no lo terminamos cuando empezó la pandemia para los papás, nos enseñó una estrategia muy buena de cómo enseñarle sobre los atributos de Dios a los niños, ¿sí? ¿De qué manera? Con las experiencias de la vida diaria, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dice el Antiguo Testamento? Sí, ahora eso se lo dijo a Josué. Vamos a ver qué dice sobre los niños. Algo hizo Josué muy importante. Bueno, yo en mi casa serviremos a Jehová. Dio el ejemplo, ¿sí? ¿Qué más hizo Josué? A ver. Ok, les voy a decir una de las cosas que hizo Josué que también nos enseñó el hermano David. Él, igual que Moisés, reunió a todo el pueblo, incluyendo, dice específicamente, sí dice, mujeres y niños, y escuchaban la lectura de las escrituras, ¿sí? Tienen que escuchar directamente de la Biblia, hermanos. Todos los recursos que tenemos, y lamentablemente hay pocos buenos recursos en español, más bien escritos en español, ¿sí? Hay muchas traducciones de otras cosas. Y hay unos libros muy bonitos de devocionales para niños. Les puedo recomendar algunos que pueden encontrar en Amazon, en Librería Maranata. Están unos libros de historias bíblicas muy bonitos. Gus me regaló una Biblia para niños espectacular, para preescolares, que me dijo, ya no la editan, y me la regaló. Pero esa no es la lectura directa de la Biblia, ¿sí? Hay que leerles directamente de la Biblia, y ese es un principio que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Eliu, ibas a decir algo. Hay que instruirlos desde pequeños, hermanos, ¿sí? Desde pequeños, desde que nacen, y los empezamos a traer cada domingo a la iglesia. Todavía no entienden a dónde van, pero empiezan a entender que el domingo es un día que se aparta para algo especial, ¿sí? ¿Qué más?
nuevamente la lectura de las Escrituras frente a los niños, ¿sí? ¿Qué más se dice en el Antiguo Testamento? Sí, muy probablemente, por favor, pastores, corríjanme si estoy equivocada, muy probablemente cuando Dios le habló a Samuel, él ya era adolescente, ¿sí? Porque antes de que Dios le hable a Samuel, dice claramente que Samuel había crecido. Ya no era el niñito, incluso ya no se usa la misma palabra de niñito cuando Ana va y lo lleva al templo, ¿sí? Sin embargo, ahí aprendemos que Ana lo dedicó. O sea, nosotros podemos apartar a nuestros niños para el Señor y acercarlos directamente. Y fue lo que Dios le pidió a Abraham cuando mandó la circuncisión, ¿sí? Es otro principio que encontramos ahí. No nos está mandando a circuncidar a todos los varones, pero sí vemos el principio de que Dios quiere que apartemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, para Él, ¿sí? Claro, sí. En el Antiguo Testamento no recuerdo una instrucción directa, pero en el Nuevo Testamento sí nos piden orar por todo. Ay. Ana oró pidiendo por Samuel. Algo más que vean ahí. ¿Quiénes participaban en las fiestas, ceremonias, rituales que Dios le mandó a su pueblo? ¿Solo participaban los adultos? ¿Sí? ¿Y qué les pedía a los papás que hicieran durante esas ceremonias con los niños? Que les explicaran, ¿sí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y Dios utilizó un montón de experiencias físicas, objetos, para explicar no solamente a los niños, sino también a los adultos. Si los adultos necesitamos ese tipo de rituales, de dinámicas, de ilustraciones vivientes, por así decirlo, para entender, el niño todavía más. Sí, hermano. Extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y queman aprobados por Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley de Deuteronomio 31:12. Ahí vemos una cosa más, hermanos. ¿Los niños entendían todo lo que estaban escuchando? No. Y aún así, ahí estaban, ¿sí? Los niños entendían el porqué de todos los mandamientos que tenían que cumplir. No. Y aún así Dios mandó que se les enseñara a obedecer, ¿sí? El niño entendía cómo es Dios, todos sus atributos, como para entender realmente a profundidad qué es temerle a Dios. No, y aún así se mandaba que se le enseñara a los niños a temer a Dios. Entonces, no crean que me voy a contradecir. Yo, igual que los pastores, lo que les voy a decir es hay que adaptar la enseñanza. Sin embargo, no tenemos que esperar a que el niño comprenda absolutamente todo para enseñarle a obedecer y a temer a Dios, ¿sí? Hay cosas que vamos a enseñar sin que el niño entienda. Y esperamos, creemos que el Espíritu Santo va a usar eso para posteriormente alcanzar, ¿sí? Entonces todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué indicaciones tenemos para acercar a los niños al Evangelio? ¿Qué se acuerdan? Bueno, cuando Cristo mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan. No se los impidáis, ¿sí? Ahora, ¿quién llevó a los niños con Jesús? ¿Los niños llegaron solos corriendo a abrazarlo? Suponemos que los papás, en ninguno de los pasajes dice explícitamente a los papás, decía, le traían a Jesús, ¿sí? Suponemos que fueron los papás, ¿no? Pero no fueron los niños convencidos, yo quiero que ese maestro, que ese rabí ore por mí. No, fueron los papás quienes los llevaron, ¿sí? Entonces, ¿qué principio encontramos? Somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad, ¿sí?
Y efectivamente, el cuidado y la ternura que tuvo Jesús, tanto para los papás como para los hijos, porque ¿quiénes se fueron más contentos ese día? ¿Los niños? A lo mejor los niños ni siquiera se enteraron que alguien oró por ellos. ¿Quiénes se fueron más contentos? Entonces, fue ternura tanto para los pequeños como para los grandes, ¿sí? ¿Qué más encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Perdón? La hija de Jairo. Nuevamente, la ternura para quién fue? A los papás. Jesús lo único que le dijo fue, levántate y denle de comer, ¿sí? Le presentó el Evangelio Jesús a la niña, le dijo, confiesa tus pecados, yo vine a salvarte. No, trató con los papás, ¿sí? Pero nuevamente tuvo un cuidado especial para los niños. Ahora, esa niña ya tenía 12 años, ¿ok? Ya no era una niñita pequeñita. Ahorita vamos a ver por qué menciono lo de los 12, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos del Señor, ¿sí? Y los hijos tienen que obedecer a sus padres en el Señor, ¿sí? Entonces, nosotros como papás tenemos que conocer los mandamientos de Dios, su voluntad, cómo es Él, para que los podamos instruir así, ¿sí? Y tenemos que enseñarle y explicarle a los hijos, porque eso que le estamos pidiendo que obedezca es de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí? Hay que explicarles. Otro ejemplo de obediencia sería que Isaac creció también recordando cuando su padre lo iba a sacar. En el Antiguo Testamento. Sí, que le obedeció y estaba el niño, le dijo al niño, ¿dónde está el cordero? Entonces, yo por siento que Isaac creció con eso, con la obediencia de su padre. Y con la fe que el papá le transmitió, ¿no? ¿Se acuerdan del pasaje de Timoteo que dice, qué pasó con Timoteo? Ajá, les fue transmitido y Pablo le dice que aprendió las escrituras desde que era niño, ¿sí? Las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por fe, como ya vimos, en Cristo Jesús, ¿sí? Y también antes de eso dice que las creíste y te persuadiste, ¿sí? O sea, Timoteo no nada más heredó la fe, más bien no heredó la fe de su abuela y de su mamá. Él se persuadió, se convenció con argumentos con base en lo que él conoció de las escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los niños, explicarles, darles argumentos para que en el momento adecuado que el Espíritu Santo obre en ellos, tenga de dónde jalar, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros, sí. Quizá, bueno, también se habla que no los exasperemos para que no se desalienten. Quizá la misma forma de comunicarle o insistir pueda llegar a haber desaliento en ellos. Sí, sí, hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando Lucas 2:27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al resto de la ley, es decir, los padres mostrando obediencia, Lo fueron acercando y Lucas también nos dice que Jesús crecía en conocimiento y en sabiduría. O sea, él no nació sabiendo, él nació como un bebé, hermano, ¿sí? Aprendió a distinguir entre lo bueno y lo malo. Isaías nos dice eso. Jesús no supo como hombre a distinguir entre lo bueno y lo malo desde que tenía un mes, un día. Eso lo aprendió. Es maravilloso ver cómo Dios se humilló de esa manera. Exactamente. Bueno, algunas conclusiones, hermanos. Tenemos que acercar a los niños a Dios desde niños. No tenemos que esperar a que tengan esta gran capacidad de abstracción que tiene un adolescente para acercarnos a Él, ¿sí? Hay que enseñarles. Y hay que enseñarlos a obedecer a Dios, aunque no entiendan todo. Es algo que aprendemos de la Biblia. Hay que enseñarles a obedecer, temer y amar a Dios. Hay que llevarlos a aprender la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué me pide? ¿Sí? Acuérdense, es en el Señor
envolver a los niños con la palabra de Dios y sus enseñanzas de manera diaria y cotidiana, ¿sí? Dice en el Nuevo Testamento, recuérdenme la cita, que la palabra de Dios debe sobreabundar, ¿sí? Eso es lo que debe pasar en nuestras casas, en nuestras clases, ¿sí? Todo tiene que estar como todo envuelto y dirigido al Evangelio. Hay que leerles la Biblia a los niños, hay que presentarle a Dios y a Jesús a través de las historias bíblicas, ¿sí? Dios en el Antiguo Testamento sí manda varias veces al pueblo que le recuerden, ¿sí? Cuando cruzaron el mar, cuando salieron de Egipto. Son historias que Dios les pedía a los papás que se fueran repitiendo, porque de ahí nosotros aprendemos atributos de Dios, cómo es Jesús, qué quiere, cómo reacciona, ¿sí? En el Antiguo Testamento dice por mandamiento perpetuo, estés donde estés, tienes que enseñar. Exacto. Hay que responder sus preguntas, como decía Abraham, con estos rituales y estas fiestas los niños preguntan. Hay que responder, hay que estar preparados para responder. Se vale decir, como decíamos hace rato, no sé, no estoy seguro, déjame investigar, e investigamos y respondemos, ¿sí? Y hay que explicarles la palabra de Dios. Entonces, conclusión de la conclusión, hay que comenzar desde la niñez y hay que partir de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo facilitamos la comprensión del Evangelio a los niños? Como ya explicó mi papá, se requiere tanto la comprensión como la fe. Y aquí les recomiendo un librito que nos recomendó el pastor Ramsés en el retiro de matrimonios, de John Stott también. De creer es también pensar. Todo el libro argumenta que el Evangelio requiere de las dos cosas, ¿sí? Pensar, comprender, razonar, utilizar nuestra mente y también fe, las dos cosas, ¿sí? Te los recomiendo mucho, hermanos, sí, es un libro muy claro y hay una parte pequeña, pero sí hay una parte específicamente dirigida al Evangelio, a cómo presentar el Evangelio. Entonces necesitamos esa comprensión. La salvación requiere de una comprensión y fe sincera. Y nosotros podemos impactar en las dos cosas. ¿Cómo? Porque le podemos ayudar a comprender adaptando nuestra enseñanza, nuestra explicación, de acuerdo a la edad que tiene. Y también podemos favorecer su fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, si nosotros le enseñamos la palabra de Dios, también estamos favoreciendo que crea, ¿sí? Vamos a ver ahora sí, Toño, si me ayudas con la primera lámina. En la parte de atrás de sus hojitas pueden ir anotando algunas características particulares de los niños de acuerdo con su edad. Voy a mencionar algunas que vienen aquí y otras están aparte. Por ejemplo, los niños, yo les decía hace rato, los niños de 3 a 5 años, bueno, una salvedad, hermano. De 3 a 5 años es una diferencia enorme, ¿eh? O sea, los que conocen niños, o sea, el niño de 3 y el niño de 5 es muy distinto, pero bueno, no nos podemos ir año por año porque si no, no acabamos. Pero entonces, tratando de agruparlos, aquí estamos hablando de los que van a la escuela, los que están en preescolar, quién de 1, quién de 2, quién de 3, ¿sí? Más o menos. Entonces, son temerosos y dependientes, hermanos, ¿sí? Les dan miedo muchas cosas y dependen de sus papás para el cuidado, para sentirse protegidos, ¿sí? Hablan y preguntan libremente. Estos niños no tienen pelos en la lengua. Mamá, ¿por qué mi abuelita se está muriendo? Papá, ¿por qué no perdonas a mi mamá? ¿Sabes que mi papá le pegó el otro día a mi mamá? O sea, ellos van a decir las cosas así, libremente. Aprenden, pueden aprender y aprenden todo el tiempo, pero sí en muchas ocasiones necesitan mucha repetición, ¿sí? Una y otra vez, y ahí viene cuando nuestra paciencia se empieza a agotar, porque decimos, ¿y por qué no aprende? Pues porque sí aprende el niño pequeño, a través de la repetición, ¿sí?
Vale la pena repasar muchas veces todo. Su razonamiento sobre el tiempo y el espacio, los números, es limitado todavía, muy limitado. ¿Sí? Por eso es que Daniel, mi sobrino, no podía entender que un Dios tan grande podía caber tan chiquito. ¿Por qué? Porque estos espacios, y además era algo abstracto, pues no podía entenderlo. Otro ejemplo de mi sobrino Samuel, cuando estaba chiquito, yo creo que tenía unos 4 años, alguna vez ya he platicado esto, muy enojado porque era su festejo de cumpleaños, hacía mucho calor y su mamá no lo dejaba mojarse porque acababa de salir de una gripa, apenas estaba saliendo, ¿no? Entonces se subió muy enojado a su cuarto, lo seguí, y le digo, Sammy, ¿por qué estás así? No, pues es que mi mamá. Bueno, vamos a orar para pedirle a Dios que te sane. Entonces oramos y me dice, a ver si ya puedo bajar a mojarme. Y digo, no, Sammy, a veces Dios se toma su tiempo para contestar nuestras oraciones. ¿Y qué sugieres que haga mientras Dios se toma su tiempo? ¿Sí? O sea, esta parte de la concepción del tiempo también es, o sea, hacerlos esperar 10 minutos es, mamá, llevamos esperando horas. ¿Sí? Entonces, háblenle de un señor, un hombre que hace 2000 años murió por él. Eso no tiene ningún sentido para ese pequeño. ¿Sí? Y no es por falta de inteligencia. Su cerebro está en desarrollo. ¿Sí? Como les decía, ya empiezan a aceptar fallas y a sentir culpa. Una crítica muy dura puede afectarlos hasta la adultez. Hay que tener cuidado cómo le hablamos de su pecado. Sí, se lo tenemos que hacer ver, pero hay que tener cuidado con eso. Pueden aprender lo que es correcto e incorrecto. Sin embargo, muchas veces obedecen las reglas para evitar el castigo o para recibir el premio, no porque estén convencidos de que algo está mal. ¿Sí? O sea, yo sé que si tiro el agua, mi mamá me va a hacer así, pero no es porque yo no quiera tirar el agua, o sea, sí la quiero tirar, pero mejor lo evito por el manazo, ¿no? Todavía esa convicción de pecado está en progreso, ¿no? Ahora, tienen algo que se llama centralización, es decir, pueden ver un aspecto de las cosas a la vez, ¿sí? Y esto tiene también que ver con su egocentrismo. Esto tiene que ver con que solamente puedo ver las cosas desde mi punto de vista, ¿sí? Yo estoy muy cansada, ¿sí? Pero el que su mamá también esté cansada, no, él solamente puede ver su cansancio, ¿sí? No es que sea egoísta, hermanos, es que está en desarrollo, ¿sí? Poco a poco va a ir pudiendo ver otros puntos de vista y va a poder entender que si él se cansó mucho después de estar un día en la calle, su mamá también, ¿no? O su papá también. Puede entender que Dios es amor, pero que sea amor y justo al mismo tiempo, eso ya le empieza a ocasionar ruido, ¿sí? Entonces hay que enseñar por partecitas, hermanos, no todo al mismo tiempo. Razonamiento transductivo significa que su razonamiento y su forma de sacar conclusiones no es lógica. Entonces, por ejemplo, hoy aspiré la casa y en la tarde hubo visitas. Entonces, él entiende que cada vez que se aspira a la casa va a haber visitas. ¿Sí? Mami, ¿estás aspirando a la casa? ¿Quién va a venir? No, pues nadie. ¿Sí? Pero su lógica es así. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esto de tú eres pecador y por lo tanto necesitas o mereces un castigo, todavía no puede ser tan lógico para él. ¿Sí? Lleva tiempo. ¿Sí? No digo que no se lo enseñemos, lo que digo es que muy probablemente no lo va a entender, pero sí vale la pena ir a una enseñanza y en su momento lo entenderá. ¿Sí? Y son crédulos. Es una palabra fea, ¿sí? Pero ellos creen lo que sea, ¿no?
Si ustedes le dicen que hay un Santa Claus, que lo ve desde lejos, y que sabe si se porta bien o mal, que va a venir el 24 de diciembre de la noche, él lo va a creer, y lo va a creer por varios años. Y si le decimos que se lo va a llevar el señor de la basura, eso era algo que se decía en mis tiempos, el niño lo va a creer, ¿sí? Es crédito, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez me enojé mucho con mi mamá, porque estaba yo muy desesperada que tenía cabellos pegados en las manos. Y me dice, pues pon el dedo en el chorro de agua de la llave y se van a caer. Y no se cayeron. Y yo estaba como, mamá, es que tú me dijiste, o sea, yo le creí, ¿sí? Creemos todo. Y ya después vi que sí se caen, además hay que poner la mano en cierta posición, ¿no? Pero creemos absolutamente todo. Hacen preguntas, pero no porque no crean lo que estamos diciendo. Es la etapa donde decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero no es porque no nos crean, sino porque quieren entender un poco más. No es por falta de confianza en nosotros. ¿Sí? Mi hermana, Sí. una explicación. Un día íbamos caminando Sara y yo, y empezó a llover, y le dije, apúrate porque nos agarra lluvia. Y después me dijo, mamá, ¿la lluvia tiene manos? ¿No? Entonces Ese es un pensamiento, o sea, aquí obviamente piensan literal, pero si nos ayudas con la siguiente, Toño, en la siguiente etapa, que es de 6 a 8 años, estamos hablando, digamos, para los niños que van a la escuela es primaria baja, primero, segundo, tercero de primaria. Aquí estaríamos hablando de principiantes A, los principiantes más pequeños. También me voy a saltar en el último, dice dificultad para combinar lo literal con significados espirituales o abstractos, ¿no? Este lenguaje abstracto de que nos va a agarrar la lluvia, pues sí, obviamente él no entiende literal, ¿sí? Jesús es la puerta, pues imagina un hombre en forma de puerta. Jesús es la luz, para él la luz es un foco, ¿sí? Esas imágenes todavía no las entienden, ¿sí? No sin ayuda de ciertos objetos o de experiencias físicas. Todavía son crédulos, todavía nos creen muchas cosas. Justo ahora en fin de año, mis amigas inconversas me platicaban sobre todas estas creencias de Santa Claus y el duende, y ahora los duendes ya también tienen mascotas. Y entonces una amiga de mi hija Esther, tiene 10 años la niña, o sea, a lo que voy es, ya no está tan chiquita. Y entonces ella quería la mascota del duende, porque hay un duendecito que aparece en las noches y hace travesuras, ¿sí? O sea, son de los cuentos que les cuentan mis amigas a sus hijos en la época de Navidad, ¿sí? Y entonces ella quería la mascota del duende, y a su abuelita se le ocurrió decirle, si hacemos un círculo y nos abrazamos y de veras crees en tu corazón que mañana va a llegar la mascota, va a llegar, ¿sí? Y entonces eso se lo explicó la amiga de Esther a Esther y otras amigas. Es que lo que tienes que hacer es ponerte alrededor del árbol con tu familia y creerlo con tu corazón. Eso hice yo y eso pasó, ¿sí? Entonces los papás estaban en Estados Unidos, la abuelita le habla a la mamá y le dice, hija, pues haz lo que tengas que hacer para conseguir la mascota porque tu hija la está esperando mañana, ¿sí? Y efectivamente lo encontraron, apareció, y ¿qué creyó la niña? Que haciendo eso lo creía. Tiene 10 años, hermanos. Entonces les digo esto para que seamos cuidadosos en las explicaciones, porque a veces creemos que con explicar va a creer, sus pensamientos todavía no están necesariamente listos. No digo que no, necesariamente, no siempre, ¿sí? En el caso de los más pequeños, lo bueno es lo que no me produce castigo, ¿sí? A esta edad lo bueno es lo que otros aprueban. Si mi papá lo aprueba, si en la iglesia me dicen que está bien, eso es lo bueno, ¿sí? Lo bueno no es lo que Dios me ha dado convicción a mí, es lo que otros aprueban, ¿sí? Ya pueden tener un pensamiento un poco más lógico que los más pequeños, lo que les platicaba de que su pensamiento no era tan lógico. Pueden organizar secuencias de argumentos, ¿sí? Ya te pueden seguir una secuencia. A ver, te dije que no por esto y tú hiciste esto, entonces ¿cuál es la consecuencia? ¿Sí? Yo me acuerdo muy claramente una vez que yo venía dando mucha lata en el coche. Yo creo que yo tenía unos 7 años a lo mejor. Y mi papá así,
Pues yo dije, no va a pasar, ¿sí? Y yo seguí dando mucha lata y llegando a la casa me dicen, ¿qué te dije? Pues que se seguía dando lata. Y entonces, pues me vas a dar más gas. Eso yo ya podía entender esa secuencia, ¿sí? Cuando son más pequeños no necesariamente se entiende la secuencia. O se sacan unas conclusiones medio disparatadas. Elena, pensamiento reversible. Aquí ya lo empiezan a tener. El pensamiento reversible es que pueden llegar a la misma conclusión de otras maneras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, en matemáticas, la propiedad conmutativa se las enseñan por ahí de segundo de primaria, ¿no? O sea, 2 más 3 es 5 y 3 más 2 es 5. El niño de esa edad ya lo puede entender, ¿sí? Un niño de 4 o 5 años muy probablemente no. Al menos no sin ayuda concreta, ¿sí? Tienen dificultad para combinar lo literal con significados espirituales, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos en eso, hermanos. Cuando enseñemos cosas que son abstractas, siempre hay que tener el objeto planeado, la experiencia física que puedan tocar, que puedan vivir para poderlo explicar, ¿sí? De los 9 a los 11 años, la siguiente, Tony, por favor. Bueno, estos niños ya son súper investigadores, su capacidad para observar es muy, muy grande, razonan de manera más lógica, obviamente, ya crecieron, ya se han desarrollado más, son muy curiosos y hacen ya preguntas muy profundas. Alguna vez le pedíamos consejería al hermano David por unas bolas que se hacía mi hija Elenita en la madrugada, le daba insomnio, y eran unas preguntas teológicas que a las 2 de la mañana ni Paco ni yo teníamos la manera de responder. Pero ya eran preguntas de verdad, muy profundas, que a veces ni siquiera nosotros nos habíamos hecho. Ella no tenía la respuesta, por eso estaba confundida, ¿sí? Pero ya son capaces de tener estas dudas tan grandes, ¿sí? Clasifican, categorizan, manejan con mucha mayor facilidad, tienen una memoria ya excelente, ¿sí? Todavía no tan desarrollada como los intermedios, ¿sí? Por ahí de los 12 años, de los 12 a los 15 años, ahí pónganlos a memorizar el Salmo 119. Antes va a ser complicado, ¿sí? Y después mucho más el libro. El humor les encanta. Maestros, utilicen humor en sus clases, eso les va a gustar, los chistes, todo eso, van a captar su atención y ya los entienden muy bien, ¿sí? Antes, muchas veces cuentan chistes porque vieron que el otro contó chistes y los demás se rieron, pero ellos todavía no los entienden por completo. A esta edad, ya los chistes es lo máximo. Exigen justicia, ¿sí? No les gusta el favoritismo. Y ya pueden entender mejor la justicia de Dios y las consecuencias para el pecador, ¿sí? Es cuando llegan de la escuela y dicen, es que no es justo, pero ya entienden muy bien, es que a él lo castigaron y a mí también y yo no hice nada, ¿sí? Les gustan los héroes y comienzan a identificarse con personas que les agradan o admiran. Que vale mucho la pena aquí presentarles a grandes héroes de la Biblia, pero hermanos, de manera profunda, ahí sí yo diría, ya no escatiman en la inteligencia del niño, ¿sí? Ya pueden entender muchas cosas. Yo por mucho tiempo pensé que saberte de memoria los nombres de los discípulos de Jesús, pues era un dato curioso, ¿sí? Pero después de pensar que gracias a ellos yo conozco el Evangelio, ya no se me hace un dato curioso. Digo, es que sí, necesito saber quiénes son y cómo eran estos hombres, ¿no? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué estuvieron dispuestos? ¿Qué luchas tuvieron? ¿Cómo fue su relación con Jesús? Y entonces, a mí no me los presentaron así, pero si se los presentamos hacia los niños, empiezan a tener héroes bíblicos, ¿sí? Comienzan a cuestionar a los adultos, su autoridad, sus instrucciones,
y ya necesitan buenas respuestas, hermanos. Porque lo digo yo ya no es suficiente. Y no está mal que empiecen a cuestionar, es parte de su desarrollo. Lo que hay que hacer es alentar esas preguntas, ¿sí? Queremos niños convencidos. Y para estar convencidos necesitan buenas respuestas. Entonces, no señalemos como malas o como rebeldía las preguntas que nos hagan, ¿sí? Ya pueden estimar, teorizar, aunque siguen pensando de manera concreta y necesitan todavía lo tangible, ¿sí? Pues, por ejemplo, bueno, ya me borraron el tiro al blanco, pero alguna vez hace no mucho les puse también a niños de esta edad un ejercicio para que entendieran el pecado. Y entonces les puse el tiro al blanco, les expliqué antes que el propósito de Dios para nosotros es que lo reflejáramos, lo glorificáramos. Les expliqué que era glorificar a Dios con nuestras vidas. Y ese es su propósito para nosotros. Pero nosotros fallamos. Y entonces traje un tiro al blanco. En el centro venían algunas características de Dios que ellos mismos me dijeron. Es perfecto, es santo, es veraz, ¿no? Y alrededor ellos había como pecados que ellos también me habían mencionado, ¿no? Que ellos conocen, que ellos han vivido, los mismos que mencionan: mentira, orgullo, desprecio, ¿no? Desobediencia. Y entonces le tenían que dar en medio. Obviamente a propósito lo puse bien chiquito para que nadie le diera, ¿no? Eso es pecado, no le damos al blanco. Nos podemos esforzar, pero ¿qué es lo que pasa? Le damos a la mentira, le damos a esto, y a esto que Dios es, no le atinamos. Y si por ahí le atinamos a una, sí, le atinaste a una, de las 20 que tiraste, ¿sí? Entonces, esas son experiencias físicas, concretas, que podemos ayudarles. A esa edad ya lo pueden entender con estas ayudas, ¿sí? Más pequeños, igual es importante utilizar las ayudas, pero todavía la comprensión va a ser limitada, ¿sí? Hermanos, tienen un potencial magnífico de convertirse en excelentes lectores, ¿sí? Esta es la edad en la que tenemos que echarle el carbón al asador, si no es que ya no lo hicimos antes, ¿sí? No nada más me refiero a leer mucho, sino a comprender lo que leen. Es triste, y aquí les hablan los papás, que cuando llegamos a los 9 años, 11 años, no puedan leer un versículo de corrido. Pónganlos a leer, hermanos. Sí necesitan leer en voz alta. Si no lo hicieron antes, aquí ya no dejen pasar más tiempo, porque necesitan entender la Biblia, si no, ¿cómo se la van a apropiar? ¿Sí? A esta edad ya deben poder leer fluidito, ¿sí? Y deben poder identificar que no entendieron. Se vale que no entiendan lo que están leyendo, pero tienen que saber que no entendieron, ¿sí? Entonces, échenle muchas ganas aquí, papás, y maestros, pongan a sus niños a leer en clase, ¿sí? Hay niños que les cuesta más trabajo, entonces no le pongan a leer el pasaje completo, ¿sí? O a ese niño que le cuesta más trabajo, imprímanle lo que quieran leer en letras grandes, con espacios adecuados, y a él solamente le ponen a leer la frase, y al que lee mejor el pasaje más largo, ¿sí? Pero sí pónganlos a leer. Ya pueden entender el mensaje de salvación si se les explica claramente en esta edad, pero sí necesitan de los apoyos visuales, concretos, de experiencias, ¿sí? Solamente habladito no. El otro día estaba leyendo una página que habla sobre libros sin palabras, que es un método para presentar el mensaje de salvación a los niños. Y este hermano, supongo que hermano que estaba escribiendo, decía que había explicado el libro sin palabras a niños muy pequeños, desde 3 años. Y dice él, lo entendió perfectamente porque llegó a su casa y se lo explicó a su abuelo, ¿sí? El repetir no es entender, hermanos. El aprendérselo de memoria no es entender y mucho menos creer, ¿sí?
Los niños pueden repetir muchas cosas y eso no significa comprensión. Necesitamos trabajar en la comprensión. Aunque estamos hablando de niños, la siguiente, Toño, por favor, me voy a extender un poco a los preadolescentes o adolescencia temprana, o bueno, más bien los preadolescentes eran los anteriores, estos ya están en la adolescencia, ¿sí? Estamos hablando de principios de intermedios, ¿sí? Estos chicos necesitan hablar de lo que piensan, ¿sí? Hay que motivarlos a que nos platiquen, ya que saquen sus pensamientos. Ellos quieren hacerlo. Son emocionalmente fluctuantes, entonces hay que tener mucho cuidado en las actividades que organizamos, ¿sí? No se trata de mover sus emociones, se trata de llevarlos a la comprensión y a la fe. No me metí a cuestiones físicas aquí, características físicas, pero a esta edad su nivel de energía es muy fluctuante. Pueden tener una energía hasta acá y de repente necesitar siestas de 3 horas, ¿sí? Entonces, por favor, campamentos, lunadas, eso de desvelarse toda la noche no es ni lo sano ni lo didáctico, ¿sí? Dejar las dinámicas de la fogata a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, no, hermanos, ya no es el momento para ellos. Si quieren seguir jugando, que sigan jugando, pero la parte espiritual es en vigilia, ¿sí? Responden a la presión de amistades, entonces este es uno de los grandes riesgos de los adolescentes. Pueden pensar de manera lógica y abstracta sin necesidad del objeto. Digamos que pueden razonar en la nube, ¿sí? Ya no necesitan el tiro al blanco, ya no necesitan el foquito para explicarles que Jesús es la luz, ya no lo necesitan, ya pueden razonar acá arriba, ¿sí? Ahora bien, sí pueden, pero nuestra cultura, con todos estos, con la falta de lectura, con el internet, con los videojuegos, digamos que ha adelantado algunas cuestiones, pero ha retrasado otras, ¿sí? Entonces, solamente hay que fijarnos bien cómo es nuestra población para de verdad adaptarlo a lo que necesitan. Pero en teoría ya no lo deberían necesitar, ¿sí? El objeto. Cuestionan autoridad y normas sociales, incluyendo padres, pastor, la Biblia, pero no siempre es por rebeldía, hermanos. Necesitan respuestas y necesitan respuestas inteligentes. No sé si alguna vez el hermano Lascari enfatiza mucho eso. Por favor, no le digan a su hijo que no puede ir a la fiesta porque no y ya. Denle razones, ¿sí? Pues aquí necesitan razones, respuestas, conversaciones bien argumentadas. Se desarrollan convicciones personales que determinan sus decisiones. Tienen dudas religiosas sobre Dios, teológicas, hay que responderlas, hay que atenderlas y hay que fomentar esas dudas, ¿sí? Que salgan. A esta edad pueden ser desafiados a ser verdaderos discípulos de Jesús, pueden desarrollar un carácter cristiano ya de manera, con una convicción personal. Si ustedes ven los ejemplos de los niños del Antiguo Testamento que siguieron a Dios, que se comprometieron con Él, en realidad, igual corríjanme si estoy equivocada, pero yo no encontré un solo niño, son adolescentes, ¿sí? Cuando Dios le habló a Samuel era adolescente. Cuando Daniel llegó a Babilonia era adolescente. El único ejemplo que encuentro es el de Josías, el rey de Judá que tenía 8 años, que llegando empezó a limpiar la idolatría. Sin embargo, hasta los 18 es que tiene un encuentro con el pecado, o sea, una claridad del pecado porque estudió las escrituras, las escuchó, ¿sí? Y yo diría, en todo caso, esa es la excepción. Pero yo los que veo son adolescentes. Eso no significa que no hayan sido instruidos de niños, ¿eh? Sí lo fueron. Entonces, lo que quiero enfatizar es que esta edad ya no podemos dejar pasar y presentar el Evangelio de manera directa.
ya no es por partecitas, aquí ya es completo, hermanos, ¿sí? Ahora, resumen muy general, algunas recomendaciones, a ver si me ayudan a pasar ahora de estas, por favor. Digamos, algunas conclusiones de este super mega resumen. Acá les recomiendo otro libro, se llama Conozcamos al Alumno. Es un libro muy viejito, yo lo compré cuando era adolescente y tomaba mis cursos de maestro para aquí en la iglesia. Es justo lo que hace es un recuento de estas características por edades, pero es un autor cristiano y lo que hace es que explica con base en lo que se sabe, digamos, en la ciencia de cómo se van desarrollando los niños, entonces, qué pasa en la iglesia y qué pasa en la educación cristiana en el hogar, etcétera, ¿sí? Entonces viene dividido igual por etapas. Vienen, les decía a Tony que vienen incluso algunas referencias de libros que yo estudié en la universidad. Entonces, yo diría es un libro bastante completo y accesible para quienes no son especialistas en desarrollo humano. Sí. Se llama Conozcamos al Alumno, es de Editorial Caribe. Ahorita lo buscamos en Amazon y sí está, nada más que es importado, pero está como en 200 pesos. Lo que va a pasar es que les va a llegar en un mes a lo mejor, pero ya lo encontramos también en PDF en internet, entonces si lo buscan, lo pueden hallar. Bueno, recomendaciones muy generales. Si me ayudan a decir, ¿cuál es la primera que viene ahí hasta arriba? ¿Cómo, perdón? Juegan, aprenden, jugar. Ajá, todo el tiempo están jugando. Hace unos años que fuimos al campamento de intermedios, iba Mía, no sé cuántos años tenía ahí, 3 o 4. Y todo el campamento le estuvo diciendo a Fer, quiero jugar mamá, quiero jugar mamá, quiero jugar mamá. Todo el tiempo quieren jugar, ¿sí? Pero no nada más es de niños de 3 años. O sea, los niños hasta los 11, 12 años quieren jugar todo el tiempo, ¿sí? Esa es una manera en que ellos aprenden, se desarrollan, su cerebro crece. Entonces, enseñemos jugando, ¿sí? Hay que jugar con ellos y enseñarles a través del juego. Inventemos juegos para enseñarles un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos, ¿sí? Su pensamiento es concreto, sí, es el que sigue, ¿verdad? Eso significa que aprenden a través de objetos que ellos pueden tocar o de experiencias físicas, de moverse, ¿sí? De cosas que ellos pueden oler, que pueden manipular, ¿sí? Entonces vamos a pensar en actividades que incluyan estos objetos y la experiencia, aún en la preadolescencia, aún en los 9 a 11 años, esto es necesario, ¿sí? Ya, insisto, con los intermedios nos lo podríamos saltar, pero ni Dios se lo saltó, hermanos. En el Antiguo Testamento, insisto, en los rituales, existían muchos para explicar cosas, entonces vale la pena que lo hagamos. ¿Por qué nos gustan los cultos familiares, hermanos? Porque hay objetos, ¿sí? Porque hay enseñanzas como que más visuales. Eso nos ayuda a entender aún a los adultos. Son crédulos, los niños son crédulos. Entonces, hay que llevarlos a preguntar. Hay que atender con respeto sus preguntas, no las desechemos. Demos seguimiento al aprendizaje, preguntamos. Hay que preguntar. Y lo que nos decía el hermano David, no hagamos preguntas que se responden con sí o no. Hagamos preguntas que nos den más información para poder realmente verificar con más certeza su comprensión. Están en constante desarrollo y crecimiento. Un niño, lo decía, un niño de 3 no es igual al de 5 y no es igual al de 7 y no es igual al de 11, ¿sí? Todo el tiempo están cambiando y desarrollándose. Entonces tenemos que adaptar nuestras estrategias al nivel en el que están. El otro día me dice Esther, mamá, la maestra que nos pusieron ahora en iglesia infantil, yo creo que piensa que estamos más chiquitos.
Digo, ¿por qué piensas eso? Dice, porque nos habla así. Entonces, ¿sí entendieron? ¿No? Entonces ella dice, ya tengo 10, ¿por qué me habla así? ¿No? Entonces, seguramente la maestra lo hace con mucho cariño. Aún nuestras expresiones de cariño las tenemos que adaptar a la edad de nuestros hijos y de nuestros alumnos, ¿sí? El desarrollo depende tanto de la herencia como del ambiente, ¿sí? El contexto en el que se desarrollan nuestros niños y nuestros alumnos tiene un gran impacto en su capacidad de comprensión. Unos papás que continuamente están explicando, que usan objetos desde niño y que modelan y ejemplifican el Evangelio en su casa, muy probablemente van a favorecer una comprensión más temprana del Evangelio, pero no digo a los 3, más temprana, a lo mejor en lugar de los 10, a los 7, que un niño que no se le habla del Evangelio, no se le modela el Evangelio, que no conoce nada de Cristo, que ¿sí? Va a tardar un poco más en comprenderlo. Y la otra característica que tienen los niños, como resumen, es que necesitan y buscan la aprobación de los adultos. Entonces no hay que presionar, no hay que acorralarlos a que digan, sí, acepta a Cristo en tu corazón, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ahora, ¿qué proceso podríamos llevar con nuestros niños para acercarlos al Evangelio? Yo diría, bueno, el 1, 2, 3, 4. El 1 es, hay que presentar permanentemente y desde muy temprana edad las Escrituras a Dios, ¿sí? Hay que empaparlos, aunque no lo entiendan completamente, hay que sumergirlos ahí, ¿sí? Número 2, hay que explicar, adecuando las estrategias a su edad. Número 3, ya que estamos hablando, insisto, en niños de iglesia, niños de hogares cristianos, ya que estén empapados, que tengan cierto conocimiento, entonces sí hay que confrontarlos, es decir, vamos a ponerlos frente a frente, él con su Señor, ¿sí? Y a ver qué decida si sí es su Señor o no. Pero hasta entonces, hermanos, no tratemos de adelantarlo. ¿Qué se les va a explicar en ese momento? El mismo Evangelio que al adulto, lo que ya nos explicó mi papá. Cuando mi sugerencia personal sería, no los presionemos a tomar una decisión y podríamos esperar a los 7 años en adelante y sí utilizar ayudas visuales. Yo no le voy a poner límites al Señor, ¿sí? Si Dios quiere salvar a un niño de 4 años, lo va a hacer y le va a dar la comprensión. Pero hermanos, eso va a ir en contra de las leyes de desarrollo que Dios puso. Es decir, va a ser algo milagroso. Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero no demos por sentado que todos nuestros niños y todos nuestros hijos van a hacer un milagro, ¿sí? Digo, la salvación de por sí es milagrosa, ¿sí? En el sentido de que nosotros no la merecíamos, pero me refiero a que va a ir en contra de las leyes que Dios puso. Instruyámoslos desde pequeños, pero ya esa confrontación de decides o no decides, a favor o en contra, creo yo que podríamos esperar a que tengan una comprensión un poco mayor, ¿sí? Ahora, ese es mi punto de vista con base en lo que veo, que no hay niños convertidos en la Biblia, sino adolescentes, ¿sí? Que veo que Dios es misericordioso y que guarda la salvación de los niños, como nos explicaba el hermano David. ¿A qué edad? Pues no, tampoco me atrevo a ponerla, ¿eh? No estoy diciendo, nunca le presente el mensaje de salvación a un niño de 4 años, no. Yo lo que veo es que le va a costar mucho trabajo y va a ser un milagro, ¿sí? Entonces, ¿que Dios lo puede hacer? Sí. Sí, pero no partamos de que va a ser un milagro cada uno de los niños. Mejor partamos de que hay que explicarle con base en su etapa de desarrollo.
¿Cómo se va a presentar el mensaje de salvación? Adecuando la enseñanza, utilizando objetos y experiencias, hermanos. Nada más en la nube va a ser muy, muy, muy difícil que el niño lo comprenda. Y posteriormente, el número 4, hay que nutrir, ¿sí? Ya se convirtió, entonces, un plan de crecimiento, de discipulado para nuestro hijo o para nuestro alumno. Para ir cerrando, tienen ahí un acróstico que dice CINE, ¿sí? Además de utilizar las lecciones concretas, de incluir la actividad, la experiencia en la enseñanza, es útil relacionar lo que vamos a enseñar, los conceptos que vamos a enseñar, estos que nos dijeron del pecado, de la fe, de que solo Cristo salva, todo eso, relacionándolo ¿con qué? Con la C, con los conocimientos previos de los niños. ¿Qué saben los niños? El niño sabe que es un salvavidas, entonces podría comparar a Jesús con un salvavidas, ¿sí? Con sus intereses, ¿sí? El niño es temeroso. A lo mejor, aquí hay que tener cuidado, no hay que manipularlo, pero podríamos relacionar ese temor que tiene con lo que Dios puede ofrecer. Con las necesidades que tienen. Tienen necesidad de jugar, tienen necesidad de dormir, tienen necesidad de protección, tienen necesidad de que los escuchen. Entonces relaciono la enseñanza que le voy a dar, ese concepto que elegí, con esa necesidad. Y también tienen experiencias. Mis hijas practican gimnasia y en las competencias hay una serie de criterios súper definidos que los jueces evalúan. Y ellos lo que hacen es, ¿cumplió o no cumplió? ¿Hizo puntas? No, puntos menos. ¿Se paró bien de manos? No, puntos menos. Entonces, no están dando en el blanco. Y cada vez que no dan en el blanco, puntos menos, puntos menos, puntos menos, hasta que quedaron en 20º lugar. Esa experiencia que ellas tienen, yo la puedo utilizar para explicarles, por ejemplo, su pecado y cómo están delante de Dios, ¿sí? ¿Qué experiencias tienen sus hijos? A lo mejor juegan fútbol, a lo mejor fueron a un parque natural maravilloso y realmente quedaron asombrados de la cascadota, de la potencia del agua. A lo mejor esas experiencias hay que rescatarlas, ¿sí? Como papás y como maestros. ¿Hasta qué hora tenemos rama? Las 2, ¿verdad? Me gustaría que nos reuniéramos en equipos de acuerdo con la edad de nuestros niños o de nuestro interés, ¿sí? Si tienen maestros pequeños, sobrinos, adolescentes, no sé. Entonces, vamos a dividirnos por equipos y lo que quiero es que planeen una actividad, una experiencia, algo sencillo, hermanas, no toda una clase. Elijan un concepto de los que ya nos explicaron que se requiere entender, comprender, para poder comprender el mensaje de salvación. Solo uno, un concepto, no el mensaje completo, ¿sí? Un concepto, ¿sí? Y piensen cómo podrían enseñar eso con base en las características de estos niños, de esas edades, y utilizando el cine, ¿sí? Relacionando eso que vamos a enseñar con su conocimiento previo, con sus intereses, con sus necesidades y sus experiencias, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí los niños más pequeños, 3 años, 4 años, 5 años o menos aquí, ¿sí? En las primeras bancas. Después van a estar los niños de primaria baja, que van a ser 6 a 8 años, ¿sí? Acá van a estar los niños preadolescentes, 9 a 11 años, ¿sí? Y acá arriba los adolescentes de 12 a 14, ¿sí? Si no tienen, escojan uno, al que les llame la atención, el que se les haga más divertido. A mí se me hacen más divertidos los preadolescentes, me encantan. Ya a los adolescentes les tengo miedo. Entonces aquí los más pequeños, 5 o menos, primaria baja, allá de 6 a 8, de 9 a 11 preadolescentes, y allá donde está Rubén, los adolescentes, ¿sí? Entonces
Entonces, hermanos, elijan un concepto: pecado, pecador, fe, el que ustedes quieran. ¿Sí? 10 minutos, hermanos, no más, 10 minutitos. ¿Sí? Pueden elegir la experiencia de alguno de sus hijos. ¿Todos ustedes son pequeños? ¿De 5 o menos? ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo. César y la hermana Lupita para allá son un equipo. Los voy a dividir tantito. ¿Ustedes qué edad son? De 3 a 5. Ok, entonces de la hermana para acá es otro equipo. ¿Ok? ¿Y ustedes qué son, hermanas? 8. 10 es acá, hermano. 10 es acá. ¿Se quedan aquí? Ok. Entonces aquí son de 6 a 8. 6 a 8. Acá son adolescentes, ¿verdad? Perdón, hermanos. Vamos a hacer 2 equipos porque está muy grande. ¿Va? ¿Ya? ¿Se quieren estar juntitos? Ok, está bien, está bien. Sí, muy bien. Es que
Virgencito. Sí. ¿Y ya? ¿Ah, qué? Dos minutitos, hermanos. 2 minutitos. Mis hijos que tienen una hermanita. Mi mamá les dice que pongan su cartita en el árbol para los reyes, que sabe que son los abuelos, ¿no? Y entonces Esther pidió perrito, y el anito de la mamá. Yo no sé cuál de los dos me da más miedo. Un minuto, hermanos, para que compartamos. Muy bien, hermanos. Vamos a compartir las ideas. Son obviamente ideas generales. Seguramente las podríamos afinar mucho más, pero ahorita fue así rápido. Pero la idea es que podamos relacionar esto que queremos enseñar con las características específicas de la edad y con el cine, ¿sí? Entonces, empezamos con los adolescentes que nos quieren platicar. Primero díganos cuál es el concepto o el contenido que quieren explicar. Gracia. Y lo van a relacionar con qué letra del cine. ¿No? Ok, explíquenlo entonces. Ahorita identificamos con cuáles. ¿Qué proponen? David. A ver, vamos a escuchar, hermanos.
los adolescentes les gustan mucho los retos, las cosas que los hagan esforzarse más, especialmente a los varones. Entonces puede funcionar bastante bien. Habría nada más que pensar qué es eso que les pidieron hacer y cuál es ese gran premio, ¿no?, que se les va a dar. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? A ver acá, son de 6 a 8, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que quieren enseñar? Yo precisamente tengo una niña, no es mi familiar, pero es inconversa, entonces yo apenas estoy tratando de enseñarle un poquito, pero le empecé por decirle qué es el pecado, porque trataba mal a su abuelita, que es quien la cuida. Entonces primero pues le dije que Dios la ama y que Dios la hizo y todo, ¿no? Y ya después le expliqué, pero eso es pecado de cómo te comportas con Tita. Tú a Tita, bueno, tienes que obedecer primero a Dios, y al obedecer a Dios tienes que obedecer a Tita y no la tienes que maltratar, porque a Dios no le agrada, porque es pecado. Ese es lo que le he compartido a esa niña de 8 años. Ok. ¿Qué nos falta aquí, hermanos? Tiene de 6 a 8. La explicación está en la nube, en el sentido de que no se puede agarrar, ¿sí? Para que la niña pueda entender el concepto de pecado de una manera más completa, necesita tener una explicación que pueda agarrar, que pueda experimentar, que pueda experimentarla, para que realmente lo comprenda, ¿sí? Porque si no, se queda la idea demasiado vaga. Ajá. O sea, habría que pensar en cómo la aterrizamos con una actividad o con un objeto que ella pueda manipular. Muy bien. Acá tenemos 2 equipos, entonces, ¿cuál es el concepto que quieren enseñar? Es la edad de 3 a 5 años y escogimos el concepto de fe, y con el acróstico de cine, el conocimiento previo es la rutina básica que tiene un niño entre los 3 y 5, tal vez pueda haber un poquito más de complejidad, pero la rutina básica del alimento, de tener hambre y alimentarse. Ajá. El interés sería sus alimentos favoritos, llamar su atención con juguetitos, la manzanita de juguete, hacer la rutina en clase o en casa alrededor de los alimentos favoritos. La N de necesidad sería el alimento físico, hacerle ver que se siente hambre, realmente es algo que se puede sentir y es una necesidad. Y con la E, el resultado de la rutina de alimentarse, pues nos da placer, estamos felices, o lo básico que lo queramos mostrar al niño, ¿no? Y pues pensábamos que podemos explicar el concepto de fe porque el niño ubica una rutina, ubica que al regresar del kinder o de la escuelita o al hacer tal actividad, después sigue la comida y ejerce fe porque sabe que su mamá le va a dar algo, ¿no? Entonces explicarle un poco abstractamente, aunque es un concepto abstracto y en esta edad este es un impedimento, mostrárselo, tratar de mostrárselo con estas ayudas, ¿no? Bajar el nivel. Y también hablamos de la repetición, de que dependiendo también la capacidad del niño de comprensión, podemos inculcar hábitos de orar, de agradecer por la provisión de Dios, del agradecer por su mamá que hizo la comida, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que cuando están pequeños los conceptos son muy básicos, ¿no? Dios te ama, Dios te cuida, Dios te provee. Okay. ¿Acá? Nosotros, Niños pequeños, ¿no? sí, de 3 a 5, y pues pensamos en también por la limitante de comprensión, de utilizar el concepto de pecado, que yo creo que fue lo más fácil que pensamos luego se nos vino a la mente.
lo más rápido que se despliega en un niño, ¿no? Su pecado. Pero bueno, pensamos en cómo, igual por la falta de su conocimiento o falta de experiencias previas, nos basamos más en las partes experienciales, en la última letra de cine, sobre todo, por ejemplo, cuando un niño ya tiene una experiencia que marca una pauta de, esto sí lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, ya sea que una hermana puso el ejemplo del enchufe, que si toca el enchufe y se le da un pequeño shock, pues ya aprendió que no debe de tocarlo. Lo mismo con el fuego o cosas así. Y también la parte como incluso en nuestra disciplina, aplicando la vara, eso eventualmente también va a ayudarles a entender que esto que están haciendo está mal o es pecado. Usar lenguaje bíblico para ello, o sea, esto es pecado, esto que estás haciendo es mentir, esto la Biblia le llama pecado y eso hay consecuencias para ello, ¿no? Y aunque es poco, pero bueno, el conocimiento previo también comentamos también en tener aún pequeños, bueno, yo por ejemplo en particular como padre, con nuestra hija, bueno, con nuestros 2 hijos desde muy pequeños hemos estado leyéndoles historias bíblicas, aunque obviamente a su nivel, no complejos, no nos metemos en una exégesis profunda con ellos, pero Sí, la del endemoniado gadareno no es la mejor opción. Sí, exacto. Pero por ejemplo, de las primeras, digamos, historias bíblicas que le enseñamos Adán y Eva, ¿no? Y cómo ellos desobedecieron. Y es una muy buena manera de ejemplificar qué es el pecado y cosas y las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, pues eso fue como los 2 elementos que agarramos de cine para hablar acerca de, o enseñarle al niño acerca de su pecado, ¿no? A una temprana edad. Okay. Por ejemplo, en hablando del pecado y de las consecuencias, nos explicaba mi papá que una de las primeras cosas que pasó es que se perdió la comunión, la comunicación. Entonces podríamos hacer un juego donde se pierda la comunicación y el niño en algún momento puede incluso llegar a desesperarse que ya no puede hablar con su mamá, con su papá. Obviamente lo vamos a atender pronto. Pero decirle, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ya no pudieron comunicarse con Dios por el pecado, por la desobediencia que tuvieron. Entonces eso lo pueden experimentar ellos. Sí. Aquí la hermana me estaba sugiriendo el texto, que creo que es incluso el que se mandó en el chat. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y rescatando que obviamente esa instrucción no va desligada de una disciplina que va a ser me refiero a la vara de la disciplina, que es lo que va a hacer que esa instrucción realmente llegue al corazón, ¿no? Pero bueno. Gracias. A ver, y el último equipo, acá son los preadolescentes, ¿no? De 9 a 11. Si nosotros escogimos también que el niño entienda que es pecador, estamos en el rango de 9 a 11 años. Entonces sobre el acróstico cine queremos relacionarlo con la C de conocimiento previo. Estábamos suponiendo que fuimos de vacaciones y entonces yo veo que el hijo o la hija ve que se le cae un billete a un señor y el señor está allá y ella está aquí, él se fue para allá y aquí es el billete, ella lo toma, se lo guarda y no le dice nada al señor ni me dice nada a mí. Entonces es aprovechar esa situación para preguntarle qué pasó, qué hiciste, qué sucedió con el billete, qué hiciste tú, y después decirle ¿y qué dice la Biblia? Porque a esa edad ya tienen conocimiento previo de la ley, del no robarás. Entonces, con base en eso, confrontarla con su pecado y que ella reconozca pues que cometió pecado y entonces por eso es pecadora. Okay, muy bien. Bueno, hermanos, la idea es que puedan ustedes pensar en actividades, en experiencias para poder retomar esto que vimos aquí y los conceptos que nos explicaron para cada vez tener más repertorio de cómo explicar y repetir y repetir y repetir, ¿sí? Pablo dice en un pasaje, no recuerdo ahorita la cita, estas cosas ya se las he explicado, pero se las vuelvo a decir porque les hace bien. Entonces no pasa nada si les volvemos a repetir lo mismo. Y una última
una sugerencia, este es otro librito que les sugiero, se llama ¿Qué es el Evangelio? El tema es ese, ¿sí? Explica qué es el Evangelio, cuáles son las verdades, quizás 2 o 3 conceptos más de los que nos explicaron aquí, extras, no distintos, pues extras, que nos pueden ser muy útiles. Una, para nosotros tener una todavía mayor comprensión del Evangelio, poder solucionar algunas dudas, preguntas que nos puedan hacer nuestros niños o alumnos y tener más recursos bíblicos para responder, ¿sí? Los voy a dejar aquí por si les quieren tomar foto y poderlos buscar después. Pues vamos a orar, Ram, para terminar. Si puede hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque has puesto este tiempo, Señor, para que reflexionemos, aprendamos, recordemos, Señor, cómo tú has venido a darnos salvación, a rescatarnos, Señor, y también a nuestros niños. Nos has enseñado a través de las 3 sesiones, Señor, de compartir juntos, muchas maneras, Señor, que nos ayudan para acercarnos a nuestros niños, compartirles el Evangelio y conducirlos, Señor, al momento en que tú hables con ellos, tu Espíritu Santo les convenza, Señor, y vengan también a la salvación. Gracias, Padre, porque como iglesia somos bendecidos al recibir estas enseñanzas. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes a repasarlas, a recordarlas, a ponerlas en práctica, a estar cerca de nuestros niños, Señor, para estar atentos a sus necesidades, a sus reacciones, a su caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio. Permítenos regresar a nuestros hogares con tu bendición, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su asistencia. Estemos orando y como dijimos, se va a enviar algún material que los conferencistas quieran dar. Ya tenemos registro de los que vinieron.